visto, y en parásitos, que es en el parásito, los parásitos. Bien, pero cuando entendemos nosotros lo que es la inmunología aplicada a microbiología, pues vamos a establecer una función importante del sistema inmune. Una de las funciones importantes del sistema inmune es la defensa. ¿Defensa contra qué? Contra los agentes externos que están aquí, pululando. Bacterias, virus, hongos y también parásitos. Esa es una gran función del sistema inmune. Pero hay otra gran función del sistema inmune, que lo vamos a ver en otras maneras, en las llamadas enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cuál es esa función? Otra función importante del sistema inmune es la tolerancia. ¿Qué cosa es la tolerancia? La tolerancia es reconocer lo propio, ¿no? Reconocer mi hepatocito, reconocer al neumocito, reconocer mi neurona, ¿ya? Y no atacarla, ¿ya? Entonces, esto vamos a ver, por ejemplo, que llevaron fisiopato, se están llevando fisiopato. Pues cuando hablamos nosotros del lúpulo, del reumatoide, de las enfermedades autoinmunes, pues vemos pues que ahí se pierde la tolerancia y pues el sistema inmune, en vez de protegernos, pues nos ataca. Conclusión: nuestro sistema inmune tiene dos grandes funciones. Una función de defensa. En este caso vamos a estudiar los microorganismos, que estamos en microbiología, pero puede ser cualquier agente extraño, puede ser una célula neoplásica, etc. Y lo otro es la tolerancia. Por ejemplo, la tolerancia es el embarazo. El embarazo, recuerden que es producto de la unión de espermatozoides con el óvulo. Hay una carga genética de la madre y el padre entre la madre, pero la madre va a reconocer la carga genética de la madre, pero no del padre. Entonces, ¿cuál sería la primera reacción del sistema inmune? Pues rechazar el embarazo. ¿Pero por qué hay embarazo? Y dura 9 meses. No dura 10 meses, 11 meses, 3 meses. Entonces ahí uno se da cuenta de la importancia de nuestro organismo. Hay cosas muy interesantes, se habla de un reloj biológico desde el embarazo. ¿Por qué reloj biológico? Porque como dice, pues el sistema inmune le dice, te doy chance 9 meses, a los 9 meses te vas, y te vas, y te vas. Y él está con su reloj biológico. Y se tiene que ir. Sí, son cosas muy interesantes, pero es eso, es durante el embarazo, pues no es que se pierda la tolerancia, no se pierde, sino al contrario, pues hay una serie de mecanismos que hacen que el sistema inmune sea en esos momentos más tolerante. Eso tiene una explicación muy interesante. Una serie de citoquinas, una serie de hormonas que hacen que el embarazo. Cuando no se produce eso, pues el aborto. El aborto. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de inmunidad del embarazo. Pero ahora que estamos hablando de inmunidad de defensa, vamos a concentrarnos en la función de protección, de defensa contra microorganismos. ¿Ya? Para eso hemos criado bacterias, virus y hongos inicialmente. Bien, la inmunología prácticamente, nuestra respuesta inmune son de dos tipos. Una respuesta inmune innata y una inmunidad adquirida o adaptativa. ¿Ya? Para términos de la clase, lo hemos dividido en 3 barreras o 3 grandes líneas de defensa, pero la primera y la segunda es inmunidad innata. Esto es inmunidad innata. Y esto es inmunidad adaptativa, inmunidad adquirida. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. ¿Ya? Inmunidad innata, inmunidad adaptativa.
adaptativa o adquirida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Eso es pregunta de examen. No sé si le vendrá a ustedes, pero a alguien le va a venir eso. Hay 4 diferencias importantes. No, la pregunta es 4 diferencias entre inmunidad innata y adquirida. Recuerden que ustedes van a escribir. Les aconsejo que no palabreen. Nosotros, mientras más escriben, menos leen. Nosotros es así. O sea, así que no crean que van a escribir 3 porque van a tener más puntaje. Pero el puesto es plus. Entonces, ¿qué le aconsejamos? Lo siguiente. Le preguntamos 4 diferencias, 4 semejanzas. ¿Qué es así como preguntamos? Lo que tienen que hacer es una tablita. Pones inmunidad innata, inmunidad adquirida. ¿Cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, inicio. Inmunidad innata, precoz, rápido. Inmunidad adquirida, tardío. Pones eso, van bien. Ya hizo una diferencia y clarísimo. O sea, aquí no se da cuenta que es una buena respuesta. Segunda. Especificidad. Innata, inespecífica. Y adaptativa, específica. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata, pues, frente a cualquier estímulo, ellos van y a destruirlo. No le importa qué pase, pero van a destruirlo. Eso es inespecífico. En cambio, vamos a ver que la adaptativa no. La adaptativa, hay una célula que primero la ve, la enamora y se lo come, que es la célula presentadora de antígeno, después se lo lleva al linfocito T, al CD4-9, y el CD4-9 se transforma para destruir a esa que se comió la célula presentadora de antígeno. Eso es especificidad. O sea, no va a responder frente a cualquier otra, sino frente a esa que la desencadena. En cambio, la innata no, eso sale a destruir todo. Entonces, especificidad. Innata, inespecífica, el otro, adaptativa, específica. Tercero, memoria. La inespecífica no tiene memoria, es decir, arrancan, van 5, 6, 7 veces con la misma potencia. En cambio, la adaptativa no. La adaptativa reconoció, se le dio al CD4, el CD4 informó al linfocito B, el linfocito B lo reconoce y dice, ajá, ya te conozco. La próxima que vengas, te destruyo más rápido. Claro, tanto el linfocito T y el B tienen memoria. Entonces, cuando otra vez venga, entonces, pues, si yo fabriqué 20 anticuerpos la primera vez, la segunda vez voy a fabricar 100, 200, 500. Entonces, la respuesta es más potente, más rápida ya, más eficaz. Entonces, vean, otro puede ser los elementos formes. ¿Qué elementos formes tenemos, por ejemplo, en la inmunidad innata? En la inmunidad innata vamos a tener, como sabemos, el epitelio, las enzimas, la microbiota, los macrófagos, el complemento, las células natural killer. Todo esto es en elementos que forman parte de la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa, ¿qué van a colocar? Linfocitos T, linfocitos B. Ahora, si otros elementos, pues pueden poner anticuerpos. Anticuerpos solamente tienen inmunidad innata, adquirida. Innata no tiene anticuerpos. Los anticuerpos son los linfocitos. Entonces, y así salen una serie de diferencias para que ustedes pues puedan responder esa pregunta. Y aquí está la respuesta. Inmunidad innata es lo primero que aparece. Inmunidad adaptativa es tardío. Están los elementos que forman. Están el linfocito T, el linfocito B, memoria, no memoria, especificidad, inespecificidad. Complemento aquí, anticuerpo del anticuerpo. Porque hay la diferencia, 4 diferencias. Tiene 2 puntos. Cada pregunta vale 2. Pero traten de hacerlo así.
de manera que es más sencillo, no escriben tanto y uno pues lo entiende mejor. Bien. No es que el patógeno quiere ingresar en nuestro organismo. Pues la primera línea, ¿qué cosa es? La mucosa, la piel y mucosas. Si quiere entrar por la piel, está la piel. Si la piel está intacta, no entra. Usualmente. Si quiere ingresar por la vía respiratoria, está el epitelio respiratorio. Pero que si está intacto, no entra. Va a ser difícil. Si quiere meterse por la boca y por la vía gastrointestinal, si el epitelio enteral, los enterocitos también, no entra. Entonces es la primera barrera que tienen que enfrentarse los patógenos. Bien, pero no solamente eso, sino que estas barreras físicas, tienen otros elementos acompañantes, que son las enzimas, las secreciones que lo están cubriendo. Por ejemplo, un ejemplo de enzimas importantes que tenemos en el ojo. En el ojo tenemos la famosa lisocima, que está en el ojo y en el sudor. ¿Ustedes cuántas veces, ejemplo, se les haga viajando, o pues, pero alguna vez bañándose, le cae algo irritante en el ojo y el ojo se pone rojo? Y no solamente eso, sino duele, ¿no? Y a veces aparecen con lagaña, con secreción. Es porque está actuando la lisocima. La lisocima es un antibiótico natural. Es un antibiótico natural. ¿Y contra quién actúa? Sobre los gram positivos. ¿Quiénes están en piel? Los gram positivos. ¿Qué cosa hace la lisocima? Nosotros, cuando hablamos de la pared celular, ¿cuál es el componente principal de la pared celular de las bacterias? Péptido glicano. Perfecto. Habíamos dicho que el 80% de la pared celular no tiene los gram positivos, tiene el péptido glicano, y el 20% de los gram negativos de la pared celular, de los gram negativos es péptido glicano. Entonces, ¿qué cosa hace la lisocima? La lisocima destruye la pared celular. Entonces es un antibiótico pues natural. Es un ejemplo. Ahora, hay otra sustancia muy interesante que se llama los PAM, P-A-M. Me imagino que lo han visto en los seminarios, los péptidos antimicrobianos. PAM, P-A-M. Una de las células que secreta los PAM continuamente son los queratinocitos. Saben muy bien que la piel tiene epidermis, dermis, hipodermis, y que la epidermis tiene varias capas: capa basal, capa glandulosa, espinosa, que viene en estrato lúcido, capa córnea. Pero en esas capas pues están los queratinocitos. Los queratinocitos lo que hacen es, si viene un patógeno en la piel, ellos liberan el PAM, ¿no? Los péptidos antimicrobianos, que son varios tipos. Pero ¿qué cosa hace el PAM? El PAM lo que hace es, se dice, electrocutar a las bacterias. ¿Cómo las electrocutar? Porque recuerden que la membrana celular, o sea, una cosa es la pared, es la que te cubre, pero después de la pared viene la membrana. Y la membrana celular pues tiene un voltaje, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que la membrana celular es semipermeable y tiene potencial de acción, tiene una carga, ¿no? Normalmente tiene que estar en reposo. Cuando se activa pues la parte negativa pasa adentro y la parte positiva fuera. O sea, normalmente tiene una carga, ¿recuerdan, no? ¿De qué depende esa carga? La bomba de sodio y potasio, ¿sí? ¿Qué cosa hace el PAM? El PAM lo que hace es inhibir eso, alterar esa carga que está ahí. Al alterarlo, la bacteria se muere. Ya, entonces el PAM es otra forma de defensa del organismo. Bien, entonces, luego, ciertos epitelios, por ejemplo,
El epitelio respiratorio tiene encima del epitelio respiratorio, clasificado ciliado, tiene un moco. A nivel gastrointestinal hay moco. ¿Y ese moco para qué sirve? ¿Para qué sirve ese moco? El epitelio respiratorio lo tiene. ¿Para qué? ¿Para captar microorganismos? Pero hablando de microorganismos, Para protección. para protección. ¿Y de qué forma protege? No, lubricación. Lubricación. Lubricación sí, pero hablando de microorganismos. Permite que no entren las bacterias. O sea, ¿De qué forma? Recuerden que todo microorganismo, primero que tiene que hacer cuando llega a la célula, adherirse. adherirse. Y la capacidad de adherencia, no todos se adhieren fácilmente. Hay unos que se adhieren más fuertes, otros menos. Lógicamente que Escherichia coli, por ejemplo, Escherichia coli es la que más se adhiere. ¿Por qué? Porque tiene bastante pili. Y eso lo hablamos en la primera clase, ¿no? Y con esos pili incluso, en el caso de la mujer, porque la mujer es la que más sufre infección urinaria, recuerden que la Escherichia coli sale de la parte gastrointestinal a nivel perianal y va avanzando hacia adelante, entra por la uretra y sube. La mujer está parada y si estás inflamada e infectada con Escherichia coli sigue trabajando, subiendo. Imagínate la capacidad de adherencia que tiene Escherichia coli. ¿Ah? El problema está que lógicamente que ese moco no lo tienes en el euroepitelio. Si tuvieras moco en el euroepitelio, pues no sería tan fácil para Escherichia coli. Pero ese moco sí nos defiende ¿dónde? En las vías respiratorias y a nivel intestinal. Es bastante, ¿no? Entonces ahí se resbalan. Entonces, y justamente ustedes llevaron parásitos. ¿No llevaron parásitos? ¿Están llevando parásitos? Ah. ¿Cuál es ese parásito que destruye la IgA? Sí, ¿Estás segura? sí. Y entonces, ¿eso para qué destruye la IgA? Para que, esos me parece que están en el epitelio. Para adherirse, pues recuerden que la cistis no invade, Y las no invade, lo que hace es ubica e inflama. Entonces, a todos los parásitos lo que les conviene es eliminar a la IgA, eliminar el moco para poder inflamar, quedarse ahí. Entonces, eso es para que ustedes, no solamente las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, todos ellos pues tienen primero que adherirse. Entonces el moco cumple una función importante, no solamente de nutrición, sino también de defensa. Y en el embarazo, por ejemplo, cuando la mujer da luz, pues en la secreción mamaria, pues en la leche, en el calostro, pues recuerden que el recién nacido, la única forma de defenderse del feto cuando nace es por la inmunoglobulina. ¿Qué tipo de inmunoglobulina es la única que pasa la placenta hacia el recién? ¿Cuál es? Recuerden que hay 5 inmunoglobulinas: M, G, A, T y E. ¿Cuál es la única que atraviesa la placenta? ¿Cuál es la única? Se pregunta examen. Vale 2 puntos. Ya perdiste 2 puntos. La G, para que no pierdas. La G. La G se pregunta examen siempre. No sé por qué se equivoca. Es la G. Es la G. ¿Ya? Y la única forma en que el feto se defiende es por esa inmunoglobulina que le transfiere la madre. Cuando nace, pues la madre empieza a darle lactar. Y pues lógicamente que la primera leche pues se llama el calostro. El calostro es rico en una
una sustancia que se llama lactoferrina. ¿Por qué? Porque el recién nacido, una vez que sale del ambiente de la madre, recuerden que en el embarazo somos unos peces. ¿Somos peces o no? Somos peces. Somos unos peces. Porque estamos dentro del líquido amniótico. El líquido amniótico está que entra por aquí y sale por abajo, entra por aquí y sale por acá. Y así estamos, todos. Entonces, cuando salimos, pues obviamente con el primer grito, entonces ya se llena de aire nuestro pulmoncito y pues quedamos a merced del ambiente terrestre, ¿no? Entonces, pues tenemos que alimentarnos ahora, pues, amamantando, ¿no? Lo primero que sale es pues la teta, ¿no? O sea, para tomar. Entonces, en ese calostro, que es la primera lechecita que sale de la madre, pues hay una sustancia muy importante que se llama lactoferrina. ¿Qué cosa hace la lactoferrina? La lactoferrina le quita el hierro a las bacterias que están ahí. ¿Cómo es eso? Recuerden que las bacterias usan hierro para alimentarse. Más que de alimentarse, sino para generar energía. Entonces, si tú le bloqueas el hierro, entonces se muere. Entonces, el recién nacido, pues, como es tan sabio, se alimenta de la leche, pero está, pues, recuerden que estaba amamantando, ahí están los cocos. Recuerden que cuál es el principal microorganismo que está en piel. Son los cocos gram positivos, no se olviden, que son los estreptococos y los estafilococos. ¿Ya? Entonces, pues, tiene su defensa, ¿no? La lactoferrina. No importa, la lactoferrina, y se bloquea el hierro aquí a las bacterias. ¿Ya? Por eso es que en medicina se va a aprender que cuando un paciente esté infectado, ustedes no pueden darle sulfato ferroso. ¿Por qué? Porque no están alimentando a la bacteria. ¿Ya? Pues están haciendo un doble juego. Pues. Tienen que suspenderle el hierro. Entonces, no alimentan a la bacteria. Doctor, ¿y en pacientes con anemia? ¿Perdón? ¿Y en pacientes con anemia? Con anemia. Ujú. En pacientes con anemia, lo primero siempre es, si está infectado, tratar la infección. Ahí no te interesa la anemia, sino es tratar la infección. Una vez que no tratas la infección, ya puedes mejorar todo el resto. La anemia, la nutrición, todo lo que quieras. Nada sacas haciendo muchas cosas a la vez. Siempre por prioridad. Porque la infección te puede llevar al otro lado. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Bien, entonces, esto es todo lo que estamos viendo, el moco, y lógicamente cuenta la piel, porque hablamos de los queratinocitos y el pan, ¿ya? Y el otro elemento es, miren, el sebo, ¿no? La grasita que tenemos en el organismo. El sebo. Esa grasita que a veces nos molesta, se tapones cerosos, sedutinosos, nos tiene que llevar al otorrino para que nos hagan los lavados, que a veces nos molesta, es importante. Porque ahí tenemos un orificio, y ahí todos los que centralizan, y ahí está la membrana timpánica. Imagínense que no, si no hubiera grasita. La grasita tiene una función también bacteriana. Claro, no es higiénico, es un poco higiénico, pero bueno, pero no es higiénico. No es higiénico. ¿Ya? Bien. Y lógicamente pues la microbiota. La microbiota está en todo, la piel, todos los tejidos, cumple una función muy importante, muy importante. Siempre le comento a los alumnos, por ejemplo, Dios no quiera, pues ustedes llegan al hospital con una neumonía bacteriana y de jóvenes, pues solteras, sin pareja, y dicen, bueno, sí, una neumonía, tienes un neumococo, puede ser resistente, te damos un tratamiento pues, amplio, antibiótico,
te das de alta a los 7 días y después empiezas a tener secreción vaginal. ¿Qué pasó? No tenía secreción vaginal y ahora tiene secreción vaginal. Dado del hospital, no hay razón para tener secreción vaginal, pero por eso tiene la explicación. Normalmente la microbiota a nivel vaginal son los lactobacilos, ¿no? Pero con el tratamiento antibiótico pues uno barre toda esta flora, toda esta microbiota. Entonces pues los patógenos que están ahí se meten. Y pues una de las consecuencias, por ejemplo, es eso en la enfermedad. Entonces uno ya le explica, dice, mira, pasó esto, tienes que tratarte así, y pues eso se recupera una vez que pase el efecto del tratamiento antibiótico. Entonces, para que no piense otra cosa, ¿no? De que hay pecado del hospital, y que el baño, no es el organismo, pues, lamentablemente. Incluso pasa a veces con los adultos mayores, entran por cualquier infección, y luego hacen un cuadro de aleico terrible, incluso entraron por una cosa y luego están con una diarrea terrible, que incluso puede ser mortal, ¿no? Puede ser mortal. ¿Ya? Y eso también fue un problema a nivel de la microbiota. Entonces, está muy claro que la microbiota es un mecanismo de defensa. Bien, esta es la primera parte, entonces, pero después hay un elemento importante, ¿ya? Que forma parte de la microbiota. ¿Cuál es ese? Es el sistema de complemento. El sistema de complemento es un elemento muy importante en la inmunidad innata. Si se les pregunta a quién pertenece el sistema de complemento, no se olviden, es inmunidad innata. Interferones son parte de las citoquinas. Las citoquinas, ojo, pertenecen tanto a la inmunidad innata y a la inmunidad adquirida. Ya lo vamos a ver. Es decir, hay células, como por ejemplo los macrófagos, ¿ya? Los que prácticamente sintetizan citoquinas. Pero también los linfocitos T, sintetizan citoquinas. Es decir, las citoquinas no son solamente de la inmunidad innata ni son solamente de la inmunidad adquirida, son de los dos. Pero el sistema de complemento sí, solamente de la inmunidad innata. Entonces, ¿por qué se activa el sistema de complemento? ¿Cuál es la función de ese sistema de complemento? ¿Qué hace el sistema de complemento? El sistema de complemento son un conjunto de proteínas que son sintetizadas por el hígado. ¿Ya? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, son 9. C9. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que saber de este sistema? Primeramente, que tiene 3 funciones. Eso es lo primero que tienen que saber. Pregunta de examen siempre es ¿cuáles son? Indique las funciones del sistema de complemento. Entonces las respuestas son 3 funciones. 1, inflamación. Producir inflamación. ¿A través de qué fracción? C3A, C5A. C3A, C5A, inflamación. 2, producir ozonización. A partir de ese al producir ozonización, lo que está diciendo es mejorar la fagocitosis. Ya vamos a explicar eso. Y 3, formar el complejo MAC. Complejo MAC es complejo ataque membrana, está en inglés. Complejo ataque membrana. ¿Qué hace este complejo ataque membrana? Destruir la pared celular y producir un hueco, una lisis del patógeno. Entonces, si me preguntan ustedes, ¿cuál es la función del complemento? La función del complemento son 3. Producir inflamación. ¿Qué fracciones? C3A. 2. Producir ozonización. ¿Qué cosa es ozonización? Es mejorar la fagocitosis.
¿Qué fracción? C3b. Y producir el complejo MAC, el complejo ataque membral. ¿Cuál es la fracción? C5b, C6, C7, C8, C9. Es compuesto su complejo. Es un conjunto de fracciones. ¿Qué cosa hace? Destrucción de la pared, produciendo lisis osmótica de la bacteria. ¿Ya? Entonces, ya sabemos por qué se activa el complemento. Todo eso lo hace ¿para qué? Para defendernos. Entonces, el complemento se activa para defendernos, para destruir a la gente extraña. Ahora la otra pregunta es, ¿cómo se activa? ¿Quién lo activa? Entonces, la respuesta es, se activa de tres formas. Hay tres vías de activación del complemento. La vía clásica, una vía alterna y una vía de las retinas. Son tres. Pregunta examen. Mencione las tres vías de activación del complemento. Ya lo sabe. Pero hay una particularidad. Hay solamente una que se activa por los anticuerpos, por las inmunoglobulinas. Clásica. Ya eso va a tener mucha importancia cuando recordemos la inmunidad adaptativa. ¿Ya? La clásica es la única que se activa por anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? ¿Cuáles son los anticuerpos de las inmunoglobulinas que activan el complemento? Si ustedes tienen 5 y las conocen, ¿cuáles son las que activan el complemento? ¿Cuáles son? ¿Ah? IgG, IgM, son las dos. IgG, IgM son las que activan complemento. Entonces, esa es la vía clásica. Nunca la olviden. ¿Por qué les digo que nunca lo olviden? Porque como tienen anticuerpos, nosotros vamos a aprender en la inmunidad adaptativa, que prácticamente son los linfocitos T y B. ¿Quién sintetiza anticuerpos? Los B. Entonces, cuando se activa la inmunidad adaptativa, ¿quién se va a potenciar? La activación del complemento, pero ¿qué vía? Clásica. La vía clásica. Más anticuerpos, más activación de la vía clásica. A diferencia de la vía alterna y de innata, que no tiene nada que ver con los anticuerpos. Bien. La vía, ¿quién activa la vía alterna? La vía alterna había las bacterias, los antígenos que tienen los microorganismos. La pared de la bacteria, la pared del hongo, la pared del virus, activa la vía alterna. Algo más que me olvidaba, la vía clásica empieza con C1. Con C1. Ya, para aquellos que les gusta solamente C1, tomando la vía clásica. Viene el anticuerpo y que activa, se activa C1. C1 tiene tres componentes, U, R, S. Se activa C1, U, R, S. Y después no pasa a 2, pasa a 4. C4, C2 y C3. Ese es el orden. ¿Por qué me quedo en C3? Porque si les preguntan cuál es la fracción de complemento donde se unan las tres vías, las tres vías se unan en C3. Las C3 convertidas en C3. Esos son los datos claves. Ya. Luego el C3 se pasa a C5. Y cada fracción de complemento, cuando ustedes lean, van a ver A y B. A y B. A es la parte activa. Y B, la parte que se va juntando. Se van juntando. Por eso se van formando un complejo. Por eso cuando llega a C5A, inflamación. C5B,
se va a juntar con el 6, C6. Activan a C6, C6A, C6B. Se pega el C6B. C6 al C7, C7A, se pega el C7. La idea es que es C5B, C6, C7, C8, ese es el complejo bajo. Ese es el complejo. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que tienen que recordar? Esto. Y hay tres vías de activación: la clásica, la alterna, las vías lectinas. La vía clásica se activa solo por anticuerpos y que empieza con C1. Y que C3 es donde se unen las tres vías. La alterna. La alterna ya saben que son los microorganismos, la parte externa, los antígenos, son los que estimulan. ¿Y cómo empieza la alterna? Con C3. C3. No empieza con C1, con C3. Y no hay anticuerpos. Y las lectinas es muy particular. ¿Por qué? Porque solamente se va a activar en casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? Cuando el patógeno tenga en su pared manosa. ¿Y qué es manosa? La manosa es un carbohidrato. Entonces, el receptor que lo reconoce para desencadenar la vía de lectinas tiene un receptor ligado a manosa. ¿Ya? Entonces lo reconoce, tiene manosa. ¿Y quién tiene manosa usualmente? Los hongos. Los hongos son los que tienen manosa, bastante manosa. ¿Ya? Entonces los hongos usualmente desencadenan. Lógicamente que hay bacterias también que tienen manosa, pero principalmente los hongos son los que tienen más manosa, porque van a desencadenar la vía alterna. ¿Ya? Entonces, ellos. Y al final todos se caen y se unen en C3. En C3. Y de ahí pues cada uno va desencadenando su C3A, C5A para inflamación, C3B para organización y el complejo MAC para destruir el mundo. Eso es el sistema inmune. ¿Está claro? ¿Perdón? La vía de lectinas. La vía de lectinas actúa prácticamente no sobre C1, pero entra C2, C4 y de ahí pasa a C3. ¿Ya? Se parece, pero no entra C1 y la que más se relaciona con la otra vía. Bien, entonces aquí está. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que ustedes sepan la función, para qué se activa el complejo. Eso, más que se aprendan que C1, C2, C3, C4, no es por qué se activa. Para esas tres cosas, para opsonizar, para inflamar y para formar el complejo MAC. Eso. Y que se activa por tres. Ya saben la diferencia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué inflama? ¿Para qué inflama? Sí. Ajá. La inflamación es un tema que a veces confunde. Pero confunde porque a veces uno cuando habla de inflamación, cuando te dicen inflamación, ¿piensas en algo bueno o malo? Bueno. Es algo bueno. Depende. Pero que dicen malo. Depende de qué. De que La gravedad. cantidad de células, por ejemplo, proteínas hay en el organismo. O cuántos reclutamientos de las células humanitarias hay, exagerada o moderada. ¿Y cuándo es bueno o es malo? Yo diría que es malo cuando hay un exceso de células humanitarias, pero no es Pero por ejemplo cuando tú te pones rojo tu mano, quema y se te hincha, ¿eso es malo o es bueno? Pero sería bueno para reconocer que algo está pasando. Entonces, nos damos cuenta por la inflamación y eso es un signo. Entonces, Ese es el primer concepto.
O sea, el organismo se da cuenta de que algo está pasando y se produce una inflamación. O sea, inicialmente la inflamación es una respuesta Del organismo. adecuada frente a algo que está pasando. Pero el detalle es cuando esa inflamación persiste, Se vuelve crónica. se vuelve crónica. Por eso que hablamos de inflamación aguda, inflamación crónica. ¿No? Cuando tú te golpeas y se te hincha, pues, ¿qué pasó? Pues la respuesta de tu organismo frente a ese golpe, pues, frente a la conducción que tuviste, secundario al daño. Te da un golpe, es porque es un daño. Si te hinchó y tienes una picadura, porque te picó y entró algo y tu organismo, o sea, es una respuesta protectora de la inflamación. Entonces, cuando tú ves ahí inflamación, pues se refiere a esa función protectora. Y hablando de microorganismos, es más evidente la función protectora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes una herida en la cabeza, ¿ya? Y pues, se metió un estafilococo y te está haciendo hueco la cabeza. Entonces el organismo lógicamente que tiene que decir, oye, pues se metió un estafilococo, hay que destruirlo. Entonces, ¿qué hace? Pues lleva, ¿quién tiene que entrar primero como inmunidad innata? ¿Qué célula? ¿Qué célula hemos visto? Los polimorfos nucleares, los macrófagos, son las células de la inmunidad innata y acompañada de los mastocitos, ¿ya? También están los natural killers, pero sin bacterias solamente van los monomorfos nucleares, van los monocitos que cuando pasan a los tejidos se transforman en macrófagos, van los mastocitos, ¿y qué? Monocitos, ¿no? Los mastocitos, porque van a liberar ¿qué cosa? Serotonina, histamina. ¿Y cómo van a llegar al sitio? ¿Por dónde van a llegar? ¿Por qué vía? Por la sangre, porque están en la sangre, por la sangre. Entonces, si van a llegar por la sangre y tiene que ir bastante para la defensa, ¿qué tiene que haber en los vasos sanguíneos? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. Por eso es que se pone rojo. Por eso es que quema. Entonces, como van también los mastocitos ¿qué hacen? Una vez que llegaron al sitio, pues no se van a quedar dentro del vaso, ¿no? Oye, ábreme la puerta para yo salir. ¿Quién le abre la puerta? El mastocito, pues. Degranula, saca la histamina y la serotonina. ¿Qué cosa hace la histamina y la serotonina? Pues abre la puerta, hace que las células endoteliales se abran para que puedan pasar por ahí. Eso se llama diaperesis, ¿no? Pasan y salen los monocitos para convertirse en macrófagos. Eso hace, ¿y eso cómo lo ves tú? Como hinchazón, edema. ¿Y por qué hay dolor? Oye, porque todo eso que se hinchó están las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces se hincha y las terminaciones nerviosas pues, se empiezan a estimular, dolor. Y todo eso, el hinchazón, el dolor, pues, hace que no puedan mover la mano, impotencia funcional. Con todos los signos de inflamación. Claro, todo donde tú veas rojo, caliente, dolor, es inflamación. Entonces, si tú no tenías eso y apareció por primera vez, es una respuesta protectora. Ahora, si tú tienes una lesión que aparece continuamente, eso es crónico. Eso es crónico. Algo pasó ahí. Eso no es protector, ¿eh? Eso es dañino. Por eso es que depende, claro, se depende de lo que hacemos. Si es algo nuevo o algo, es protector. Pero si es continuo, crónico, eso ya no es. ¿Se entendió? Sí. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre inflamación y una reacción inmune? ¿La acción? Reacción inmune. O sea, Ya. La inflamación es la base de toda reacción inmune.
La reacción inmune va a usar a la inflamación. La reacción inmune, la inflamación es un elemento de una reacción inmune. O sea, toda reacción inmune, porque vamos a ver que hay varios tipos de reacciones inmunes, como vamos a ver. Me imagino que están refiriendo a tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que son reacciones inmunes que vamos a ver. Y ahí va a usar a la inflamación de diversas formas. ¿Ya? Pero estamos hablando nosotros de inflamación en general, de inflamación. ¿Ya? Inflamación como un efecto protector, que es una inflamación aguda, o una inflamación crónica como elemento ya dañino. Hay reacciones inmunes agudas, como por ejemplo, tú eres alérgica al ibuprofeno y te tomas un ibuprofeno, a la ampicilina. Ya, alérgico a la ampicilina y se toma una ampicilina. ¿Qué va a hacer una reacción tipo 1, inmunológica tipo 1? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ella la primera vez que tomó la ampicilina, ingresó la ampicilina, esta es ya reacción tipo 2, perdón, la inmunidad adaptativa. Le voy a enseñar cómo funciona la inmunidad adaptativa, para que ustedes vayan entendiendo. La célula presentadora de antígeno siempre empieza la inmunidad adaptativa con una célula presentadora de antígeno. Se come la ampicilina y se lo lleva al linfocito CD4. El CD4 reconoce la ampicilina como malo y desencadena una respuesta TH2. ¿Qué es TH2? TH2 va a que se formen inmunoglobulina E por los linfocitos B. Entonces el linfocito B dice, ajá, vamos a responder formando inmunoglobulina E. ¿Y a dónde va la inmunoglobulina E? A los mastocitos. A lo que estamos hablando de la inflamación, los mastocitos. Lo rodea los mastocitos, inmunoglobulina E. Entonces, la primera vez que ella tomó la ampicilina, no le pasó nada. Porque la primera vez se llama sensibilización. Es decir, se sensibilizó, primera vez, pasó todo lo que le dije, pero mis mastocitos se llenaron de inmunoglobulina E. Que si ella vuelve a tomar otra ampicilina, la célula presentadora de antígeno ya lo conoce. Recuerden que, ¿quién tiene memoria? ¿La innata o la adaptativa? La adaptativa, estamos hablando de adaptativa. Entonces, ya te conozco. Al conocerlo, se activa todo otra vez. Entonces, ese antígeno que entró otra ampicilina, ¿a dónde se va? A donde está la inmunoglobulina E que está rodeando a los mastocitos. Y se pega. ¿Qué pasa con el mastocito? ¿Qué es lo que tiene el mastocito? Serotonina, histamina. ¿Qué cosa hace? Vasodilatación, te pones rojo, te hinchas por la serotonina. Los apoyos, ¿Ah? los apoyos. ¿La aplicación por qué es? Porque no solamente hay bradiquinina también, eso produce prurito. Entonces hay quemazón, te pones rojo, te pica todo el cuerpo, entonces te hinchas. ¿Hay inflamación en esa reacción? Sí. Se liberó el mastocito, ¿sí? Hay vasodilatación, hay liberación de sustancias. Es decir, cuando nosotros hablamos de inflamación es la base. Ahora, que eso se utilice en reacciones inmunes, en infecciones, la inflamación se usa en todo eso. Es la base. Es fisiopato. Esto es fisiopato. No sé si han entendido. ¿Entendió? Y eso que estamos hablando de inmunidad adaptativa. Esta es inmunidad adaptativa. La hipersensibilidad tipo 1. Hemos hablado ahorita de la hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué cosa es hipersensibilidad? Es una respuesta inmunológica anormal. Anormal. Esta es la... Vamos a estudiar inmunidad innata, inmunidad adaptativa y reacción de hipersensibilidad. Ese orden. Pero frente a hongos,
Frente a un hongo, eso lo vamos a ver también, hay respuesta innata, como vamos a ver aquí, y también hay respuesta adaptativa. ¿Cuál es la mejor? Usualmente la adaptativa. La adaptativa. Ya vamos a ver que en la adaptativa hay respuesta TH1, TH2, TH17. Eso es lo que vamos a aprender. La respuesta TH2 la vimos ahorita. Y para el hongo la respuesta TH17. Entonces eso lo vamos a ver en la próxima. Pero ahorita estamos saliendo del tema, pero es interesante porque esto conlleva... Inflamación es un tema muy apasionante, porque la inflamación a veces no se entiende bien, ¿no? Entonces, inflamación, pero inflamación puede ser agudo, donde es protector, pero la inflamación puede ser crónico, donde es dañino. Es el concepto que se tiene que dar. Aquí, cuando ustedes están viendo ahí, complemento que tiene que ver con la inflamación, claro, es una respuesta protectora. Yo libero anafilotoxinas, que son los que me van a producir inflamación, como una función protectora, frente en este caso a los microorganismos. ¿Está claro? Bien, continuamos. Entonces, aquí habíamos dicho una cosa, que el C3 era el sitio de unión de la vía clásica, alterna, leptina, C3. ¿Por qué les digo eso? Porque hay bacterias que bloquean el C3. Como por ejemplo, la Neisseria gonorrea. La Neisseria gonorrea, el meningococo, que son cocos gram negativos. Meningococo produce pues la meningitis o meningococo. Y la Neisseria gonorrea produce la gonorrea. Ellos tienen la capacidad para bloquear el C3. ¿Y eso es bueno o es malo? Si bloquean al C3A, al C3, a la vía del C3, ¿es bueno o es malo? Es malo porque no te deja, lo bloqueaste y ya no hay C3A, ya no hay C5A, ya no hay C3B, ya no hay complejo más. Te bloqueó la vía completa. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, luego esta parte es, aquí está, este es el ejemplo de la función de complemento, ¿ve? Ozonización, pues se juntan, se pegan los C3B contra las bacterias para que el macrófago se lo coma mejor. Inflamación, producen vasodilatación para que lleguen los polimorfos nucleares, los mastocitos, por ahí están los monocitos, perdón, que al pasar aquí se convierten en macrófagos, al pasar. Los mastocitos que van a liberar justamente histamina y serotonina para que abran este espacio y se pueda pasar y formar el complejo MAC. Miren, ven, se junta C5B, C6, C7, C9 y la pared hace hueco y pues estalla la pared celular y se muere la bacteria. Ahí está resumido lo que hace el complemento. Una vez más, porque es lo que más se pregunta, ozonización, fagocitosis, inflamación y dice citolicidad complemento es el macros. ¿Ah? Se les puede colocar una foto y ustedes van a tener que ver qué cosa es, ¿no? ¿Le dicen bien? ¿Cómo se dan cuenta? Con la fracción de complemento. Ya saben, si es C3B, eso es ozonización. Si ven C3A, C5A, eso es anafilotoxina. Y si ven C5B, C6, C7, eso es más. Bien. Este cuadrito es de las citoquinas. Esto lo tienen que aprender de memoria. Solo no nos gusta que aprendan de memoria las cosas porque se olvidan. Pero en este caso, para el examen, tienen que aprender. ¿Por qué? Porque te vamos a decir cuál es la citoquina, por ejemplo, que se llama caquectina, que produce pues baja de peso por aumento del metabolismo de las grasas y el tejido muscular. ¿Cuál es? Y te ponemos interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 4, 8, 10, factor de necrosis tumoral. ¿Cuál será? La respuesta es
Aquí está. Factor. Es factor de necrosis. Hay pacientes con cáncer que prácticamente bajan de peso terriblemente y otras enfermedades, y justamente ahí se liberan estas citoquinas. Entonces son pacientes que van bajando de peso, se ponen delgaditos, no sé por qué el factor de tumoral está tan alto que está catabolizando grasas y proteínas. Por eso baja. Como ven, pues como les decía, el origen no solamente son los macrófagos, sino también linfocitos T. Por lo tanto, el origen de las citoquinas no es solamente inmunidad innata, sino también es inmunidad adaptativa o adquirida. ¿Ya? Esto es la citoquina, esto es el origen y esto es la función de lo que hace. Entonces, eso tenganlo bien presente. Esta es una de las pocas tablas que siempre decimos a los alumnos que tienen que aprender. No, solamente yo creo que es una de las pocas en esta clase, la única creo, no hay más, pero sí ese tiene que aprender. Aquí, para complementar lo anterior, a ver, preguntamos cuáles son las citoquinas inflamatorias y cuáles son las citoquinas antiinflamatorias. Eso tiene mucho que ver en el embarazo. En el embarazo se liberan citoquinas, como en todo. Pero el embarazo llega a su término, ¿saben por qué? Porque predominan las citoquinas antiinflamatorias. Por eso es que el embarazo llega a los 9 meses. ¿Y por qué hay los abortos? Entonces, cuando legan interleucina 4, 10, 13, interleucina 1, RA, son antiinflamatorios. En cambio, las inflamatorias son interferón gamma, interleucina 15, 8, 6, 2. Y en la famosa tormenta de citoquinas del COVID, ¿me escuchaba? Tormenta de citoquinas, esta era la responsabilidad, citoquina 6. Bien, entonces, es una relación con las citoquinas. Y el otro elemento importante es esto. Comentábamos que la respuesta inmune adaptativa empezaba con la célula presentadora de antígeno. La gran pregunta aquí es, ¿y la respuesta inmune innata cuándo empieza? ¿Cómo empieza? Esa es pregunta de examen. ¿Cómo empieza la respuesta inmune innata? La respuesta es, la respuesta inmune innata empieza reconociendo los PAM. Ahora es PAM. ¿Qué son los PAM? Patrones moleculares asociados a patógenos. Le voy a explicar qué cosa es un PAM. Tienes una bacteria, la cápsula de una bacteria es un PAM. La pared celular es un PAM. El peptidoglicano es un PAM. El flagelo es un PAM. El ácido teicoico es un PAM. De un gran negativo, ¿qué cosa es un PAM? La endotoxina es un PAM, el liposacárido es un PAM, el lípido A es un PAM. De un virus, ¿cuál es el PAM? Su cápsula. El material genético, ADN, ARN. Y de un hongo, ¿cuál es el PAM? Pues su pared celular, su membrana celular, tienen manosa, es un PAM. O sea, todas las partes antigénicas que pueda tener es un PAM. Entonces, la respuesta fácil, ¿no? Pero entonces, ¿quién lo reconoce? ¿Quién reconoce ese PAM? Los PRN, los receptores de reconocimiento de patrones. Así se llaman, ¿ya? Los receptores. Y los receptores son 4 tipos, pero el principal son 2. Uno, los receptores TOL, y 2, los receptores
NOT. ¿Cómo escribe todo? T-O-L-N. TOL. Ya lo vamos a ver. TOL. Ya. Entonces, eso es básico en inmunidad innata. ¿Dónde empieza la inmunidad innata? ¿Cómo se reconoce? Reproduciendo los PAM. Ya saben qué son los PAM. ¿Quién lo reconoce? Una serie de receptores que se llaman PRR. Pero ¿cuáles son los más importantes? Son dos, el TOL y el NOT. Y el NOT. Bien. Vamos con los TOL, que son los más importantes. Los receptores TOL más importantes son del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué les pregunto? Porque eso se pregunta en el examen. Tienen que saber. Son del 1 al 9. ¿Qué cosas más tienen que saber? Que unos son transcelulares o extracelulares, esta es la membrana plasmática, y otros son endoplásmicos, están dentro de la célula. Endoplásmicos. Entonces, eso sí lo tienen que saber. Los receptores TOL son de dos tipos: transcelulares o extracelulares y endoplásmicos o intracelulares, por eso se llaman endoplásmicos, endosomales. ¿Y por qué tienen que saber eso? ¿Por qué? Porque estos transcelulares son los que se encargan son receptores que detectan los PAM de los extracelulares, que están fuera de la célula. En cambio, los endoplásmicos, estos PAM que están dentro de la célula, se encargan de los microorganismos que entran dentro, o sea, de los intracelulares. Una pregunta. En un virus, ¿quién actuará? ¿Los transcelulares o los endoplásmicos? En un virus. En un virus. Endoplasma. Endoplasma. En todo lo que es intracelular, estos son los que van a actuar. ¿Y cuáles son estos? Son 4. El 3, el 7, el 8 y el 9. 3, 7, 8 y 9. Son 4. 3, 7, 8 y 9. Y este es el resto. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Bien, y el otro receptor importante es el NOT. El NOT es interesante, ¿por qué? Por lo siguiente. Nosotros hemos dicho que los PAM son los primeros que se reconocen, ¿no es cierto? Relacionado a microorganismos. Pero cuando no son microorganismos, ¿cómo se llaman? Tienen otro nombre. Se llaman DAM. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no solamente va a reconocer microorganismos, puede reconocer, por ejemplo, una célula necrosada, una célula viejita, una célula pues que prácticamente se está alterando, tumoral, pretumoral, ¿no? ¿Y cómo se llaman esos? DAM, con D, ¿no? Patrones moleculares asociados a daño. Entonces van a ver PAM, van a ver DAM. Pero nosotros, como estamos en microbiología, por eso que más nos concentramos en PAM. ¿Ya? Pero ¿por qué digo lo del DAM? Porque estos NOT, si bien es cierto, también censan microorganismos, también censan DAM. DAM. ¿Ah? En conclusión, los que están afuera pueden ser PAM o DAM. Y los receptores, pues principalmente son TOL, NOT. Los TOL principalmente van contra microorganismos,
sea que los NOT, microorganismos, y contra los LAM, como un resumen. Pero para nosotros principalmente el TOL. Y aquí está el resumen. Por ejemplo, peptidoglicano, lipoteicoico, principalmente receptor TOL 1, 2 y 6. Gram negativos, lipopolisacáridos, manano, envoltura viral del R4. Flagelina. ¿Cuál es el que reconoce el flagelo? El 5. ¿Ya? Esos son los bajos. Y aquí 3789, principalmente RNA, cadena simple, RNA, cadena doble y DNA. ¿Ya? El material genético son estos. Ahora, aquí está el resumen también. Aquí está el resumen. Lamentablemente esto se pregunta. No, eso no es importante. ¿Ah? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, yo tengo un PAM, tengo el receptor TOL, lo reconozco, ¿y qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente. Se activa una serie de moléculas, ¿ya? Una cadena enzimática que va a terminar aquí, en un factor de transcripción, el NFKB. Puede ser también el IRF3, pero ahorita vamos a concentrarnos en el NFKB, para que puedan entender. Porque esto no es tan sencillo, ¿no? Aquí son, antes de llegar ahí son 3 vías, pero explicarle las 3 vías es confundirlo a ustedes. Es darle principalmente la vía principal. ¿Cuál es la vía principal? Es esta, NFKB. ¿Qué cosa es la vía NFKB? Es una vía de transcripción. ¿Y qué cosa es una vía de transcripción? Una vía de transcripción es que va a activar genes para sintetizar una serie de citoquinas. Citoquinas. ¿Y para qué las citoquinas? Para destruir al PAN. Para destruir al PAN. Por eso se activó todo esto. Recuerden que todo esto se activa para algo, ¿no? Se activó para eso. ¿Ya? Se reconoció una bacteria, hace lipoteicoico, un gram positivo. Ajá, receptor TOL 1, 2. Activo esto, interleuquina para destruirte. O una quimiosina, llama macrófagos y los macrófagos lo destruyen. Todo depende de lo que yo sintetice aquí, forme aquí. O sea, aquí se activó igual, ¿no? Usualmente, ¿qué citoquina principalmente va a enfrentar a los virus? Interferón. El interferón es la citoquina principal que actúa contra virus. Entonces se liberan interferón. O sea que hay interferón 1, interferón 2, alfa, beta, gamma. Entonces, eso poco a poco, pero lo importante es el interferón para los virus. Entonces, aquí lo tienen mejor. Virus, bacteria gram positiva, bacteria gram negativa, hongo, protozoa. Los PAM, arriba. Y aquí están los receptores. ¿Se entendió? Lógicamente que ahora tienen que repasar, ¿no? Porque en una primera clase es difícil, porque es complejo, como les dije, hay mucha información y si no, pues, primera vez que lo ven, supongo que le dan dudas. Doctor, ¿qué libro recomienda para estudiar? El ABA. El ABA es un libro muy práctico, claro, está en inglés, pero es sencillo. Para esto es sencillo, pero es muy práctico. Pero está en inglés, pero incluso en su inglés es sencillo. Y es quemar, es
Uy, es que mal. El ABA te pone sus dibujitos. Pero es buenísimo. Para inmunología básica, yo pienso que es el mejor. Y siempre se está actualizando. Y lo tienen ustedes en la biblioteca. O sea, en la biblioteca virtual. Está en la biblioteca virtual. Que se meten a. Ahí está ABA. El ABA. Con doble B. Bien. Esto es para que sepan de que es el sector NOx, ¿ya? Que usualmente detecta DAMP. Muchas veces se acumula dentro de la célula y desencadena otro tipo de este complejo macromolécular llamada inflamasoma. Y el inflamasoma desencadena justamente toda esta vía para producir piroptosis. Son conceptos importantes porque recuerden que la muerte celular, ustedes saben que la muerte celular sin inflamación, ¿cómo se llama? Apoptosis. Es una muerte celular programada, no hay inflamación, ¿no? Pero las otras muertes son con componente inflamatorio. Uno de ellos es la piroptosis. Hay piroptosis, hay necroptosis de las células necróticas, pero todas esas tienen componente inflamatorio. La gran diferencia es que la apoptosis no tiene componente inflamatorio. Ojo, no tiene. ¿Ya? No tiene. Y para finalizar es donde, recuerden que ya una entrada para los tipos celulares en la inmunidad innata y la adquirida tienen dos orígenes. Hay una célula pluripotencial que se divide en dos, uno que va a los linfocitos y el otro que va a la serie mieloide. Serie linfoide y serie mieloide. La serie linfoide, miren, la serie linfoide da a los linfocitos B y a los linfocitos T. Estos son los que van a dar lugar a los CD4 y CD8. Van a dar lugar a las células plasmáticas para formar anticuerpos. Y miren, las natural killer tienen un origen linfoide, pero las natural killer, ¿a quién pertenece? A la inmunidad innata. No se olviden, a la innata, junto con el basófilo, el eosinófilo, el monocito, el neutrófilo, a la inmunidad innata. ¿Qué importancia tiene esto? Escuchen, todas las células tienen un DNI. Todas las células tienen un DNI. ¿Ya? O sea, algo que los identifica como normales. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos dicho de que la función del sistema inmune es tolerancia. Entonces, tolerancia es reconocer, a ver tu DNI está normal, entonces tranquilo, te dejo pasar. Pero ¿qué pasa si tu DNI no está bien? Entonces, hay dos tipos de DNI. El DNI llamado MHC clase 1, que lo tienen todas las células que tienen núcleo. El MHC clase 1, MHC clase 1. Y el MHC clase 2, que solamente lo tienen las células presentadoras de antígeno. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque las células presentadoras de antígeno lo vamos a ver en la inmunidad adaptativa y son las que van a ser reconocidos solamente por los CD4. Por los CD4. En cambio, el MHC clase 1, que tienen todas las células que tienen núcleo, van a ser reconocidas por los CD8. Y el CD8 trabaja de la mano con quién? Con el natural killer. Entonces, si esa célula, por ejemplo, del hígado, del pulmón, que normalmente está en mitosis,
por ahí sale una mitosis mala, puede llevar a una célula tumoral. Entonces, cuando empiezan a tener una replicación anormal, ¿qué es lo que pierden? El MHC clase 1. Claro, porque crecen rápido, entonces ya el MHC, pues, la copia que va a tener no es normal. Entonces, ¿qué hace? El natural killer lo reconoce como normal y lo destruye. Y si no puede, le llama al CD8, el CD8 también. Entonces, ellos son los vigilantes en el caso de estas células normales. ¿Ya? Entonces, para que sepan, en cambio, no se meten con la célula receptora antígena, porque las células receptoras antígenas tienen MHC2 y esos son los que reconocen el CD4. ¿Ya? Eso es para que... Finalmente, ¿dónde son los órganos linfoides primarios? Órganos linfoides primarios es donde nace el linfocito B, donde se desarrolla el linfocito B en la médula ósea. En la médula ósea, donde se desarrolla el linfocito T en el timo. En el timo. Esos son los órganos linfoides primarios, no se olviden. Les preguntan, órganos linfoides primarios es médula ósea, linfocito B, y timo, linfocito B. Y los órganos linfoides secundarios son el ganglio linfático, el hígado, el vaso. El vaso. Bien, muchachos. Y para finalizar, ¿qué cosa es? Los NETs, la netosis. Así como hay una muerte de tipo apoptosis, piroptosis, hay una muerte propia del polimorfo nuclear que se llama netosis. Entonces, una muerte en la cual, miren cómo el polimorfo nuclear, pues toda la cromatina se junta, sale todo como una red, agarra al microbio, es como si inmolara, pues, y me muero, se muere, se sale todo, pero al microbio lo agarró, pues lo destruyó, pero la célula se destruye. El polimorfo nuclear, se llama netosis. Entonces, la netosis es una muerte del polimorfo. Este es el virus, ya hemos visto, natural killer y CD8, ¿ya? Clase 1, clase 2. Clase 1 es natural killer y CD8. Clase 2 es CD4. Esto es el mecanismo de escape, lo que hablábamos del meningococo y de la Neisseria, que bloquean, por ejemplo, la vía de complemento. El neumococo, un mecanismo de defensa, es la cápsula. La cápsula hace pues de que evada la respuesta inmune. Y así, cuando veamos, cada bacteria tiene una forma de evadir el sistema inmune. Y la inflamación, lo que hemos conversado, pues básicamente la inflamación siempre será vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Es vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Ahí están los signos clásicos: calor, rubor, edema, dolor y pérdida funcional. ¿Quiénes están implicados? Histamina, serotonina, citoquinas, predninas, C3AC5A. Todo esto lo hemos visto. Y que en algún momento es un efecto de defensa, pero después puede ser sistémico y dañino. Entonces todo es el momento en que puede. ¿Usted mencionó que la serotonina inflama Bien, cuando decimos eso no es que inflama, sino que la histamina y la serotonina lo que hacen es aumentar la permeabilidad capilar. ¿Ya? La histamina produce vasodilatación, es decir, son elementos que forman parte de la inflamación. Porque si le damos una persona que toma sertralina, no tendría algún efecto. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué toma qué?
sertralina. No, eso no es. Eso no es No. La sertralina es un medicamento antidepresivo. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, sertralina es un medicamento antidepresivo. Te dije histamina y serotonina. Sertralina no. Pero la sertralina no es como que se recapta la serotonina. La sertralina no hace que recapte la serotonina. Pero de otra forma, son diferentes mecanismos. Estamos hablando ya de mecanismos a nivel cerebral. O sea, recuerden que la serotonina, ojo, la serotonina, por ejemplo, que estamos hablando de serotonina, aquí estamos hablando de su efecto a nivel vascular, pero a nivel cerebral hay neurotransmisores. Está la serotonina y está muy relacionada con la depresión. ¿Ya? Entonces ahí donde es ese efecto la sertralina. Pero estamos hablando de... Sí. O sea, una cosa que tienen que... Bueno, por eso es que la medicina es compleja, ¿no? Ya, hay muchas sustancias que hay que ver dónde actúan. A veces actúan igual en diferentes órganos, a veces tienen funciones diferentes de acuerdo al órgano que está. Por eso es que uno usa medicamentos de acuerdo a su ubicación. En este caso estamos hablando de inflamación, estamos hablando de vasos sanguíneos, estamos hablando de, en este caso, respuesta inmune. Entonces estamos hablando de este tema. ¿Cómo se llamaba? Laila. Ya no se oye. ¿Ya perdió? Ya perdió. No. No. Pero a gritoneos aprendió. Su castigo era afuera. Se quedaba llorando por un rato y en la casa. Acá tu compañera hace una pregunta. Ella ha escuchado, dice que cuando hay dolor de garganta por inflamación, hay que tomar cosas heladas. Bien, eso es... yo te voy a decir algo. Cuando tú tienes un golpe agudo, se te va a poner rápidamente rojo, caliente y se te va a hinchar. ¿Qué tienes que hacer? Hielo. Hielo. ¿Ya? Pero estamos hablando de articulación, estamos hablando de eso. ¿Para qué? Porque el hielo, ¿qué hace el hielo? ¿Por qué hielo? ¿Cómo es inflama? ¿Cómo baja el fisión? ¿Cuál es la fisiopato del hielo? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Si tú tienes vasodilatación, ¿qué es la inflamación? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vasoconstricción. ¿Y qué te produce vasoconstricción? Ahora, en el caso de la garganta, tengo la garganta inflamada, roja. El detalle que estamos hablando de piel, no estamos hablando de piel, estamos hablando de mucosa. Entonces, esa es una cosa que tienes que tener cuidado, mucho cuidado, porque si tú tomas cosas heladas, probablemente se te va a inflamar más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mucosa. En cambio, uno pues se está haciendo de piel, tendones, de esas cosas. Tiene mucho cuidado. Puede calmar igualito, pero después va a estar. La otra, que te dijo la